Bienvenidos a otro episodio de Podcast Emaús. Me siento contenta de estar aquí con mis papás, los pastores Jorge. Saludos, Dios los bendiga a todos. Y Minerva. Hola, muy buenos días, noches, a la hora que sea. Es un gusto estar con ustedes. Y otra vez estamos en Servolución y yo traje mi suéter vintage. Porque vamos a hablar de esta frase. Sí, sirve a un anciano y alcanzarás a una generación. Nosotros venimos muy jóvenes y tú y yo vengo muy ancianita. Es que hace frío, entonces. Pero esta frase es especial, así que antes de que yo diga lo que voy a decir, me gustaría que ustedes me dijeran cómo surge esta frase, porque sé que tú tienes un sueño y tú tienes una palabra. Entonces, okay. Pastora, tú primero bueno el sueño. Compartieras el sueño. Sirve a un anciano y alcanzarás una generación. Esta frase no salió de mí. Esta frase salió de Dios, del corazón de Dios. Uh-huh. Una noche en sueños Dios me habló y me mostraba que servíamos a la ciudad. Uh-huh. Uh-huh. La iglesia, varios de la iglesia íbamos por la ciudad y específicamente íbamos tocando puertas de familias donde había un anciano, ¿no? Yeah. Y llegábamos a esas casas y nos abrían las puertas, servíamos a los ancianos, limpiábamos su casa, orábamos por ellos, wow. Les peinábamos su cabeza, les arreglábamos su ropa. Y en todo ese contexto de que yo me miraba, que no solamente yo, éramos personas de la iglesia que íbamos por las casas, el Espíritu Santo me dijo audiblemente esta frase, que se convirtió en la frase, no del eje, sino de Una de las frases del eje de Servolución. Uh-huh. Y fue esa voz que me dijo, sirve a un anciano y alcanzarás una generación. Por eso se ha convertido en una frase célebre, podemos decir, de este eje Servolución, porque es lo que Dios quiere. Cuando Dios nos revela un propósito que ya está en su corazón, para Dios ya está hecho, y para Dios el resultado también ya está hecho, ¿no? Nos falta a nosotros alcanzarlo. Ya lo hemos empezado a ver. Sí, estamos trabajando en eso, y realmente a mí me encanta cuando veo la iglesia y veo que llegan jóvenes, muchachas muy jóvenes, 20 años, 15 años, 22 años, que a lo mejor sus abuelos ya no están por una u otra razón, ¿no? Algunos están, pero algunos ya no están porque ya no viven aquí o porque pues ya fallecieron, ¿verdad? Pero de repente ves llegar a esas muchachas, a esos muchachos, y ellos lo que dicen, esta era la iglesia de mi abuela. Algunos yo ni siquiera me acuerdo, han visitado gente en la iglesia y algunos ya se han quedado. Dice, es que hace años esta era la iglesia de mi abuela y de chiquito mi abuela me traía, ¿no? De chiquito mi abuelo me traía. Y para mi abuela siempre esta fue su iglesia y esta es mi iglesia también para mí. Wow. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay una conexión en las generaciones, en lo espiritual, que Dios honra. Y por eso Dios nos manda que bendigamos a los ancianos, porque realmente estamos tocando el corazón de generaciones. Esos ancianos que un día fueron parte de la iglesia, que amaron la iglesia, sirvieron la iglesia, sembraron en la iglesia. Hoy tenemos un edificio que gracias a Dios es de la iglesia, es de la gente, no porque no es nuestro, es de la gente. Seguramente esos padres invirtieron en ese terreno, pagaron una cantidad para que eso fuera posible, y eso hace, ¿verdad?, que esos hijos, esos nietos digan, esta es la iglesia de mis padres. De mis abuelos, perdón. La iglesia, Dios los llevó a la iglesia. Ellos, los ancianos, se sintieron toda la vida partes de la iglesia de Emaús, y ahora es la iglesia de sus nietos y de sus hijos también. Pues ya lo dijiste todo. Bueno, nos vemos la próxima semana, Pastor. Fíjate que nos estábamos preparando para hacer un esfuerzo para servir ancianos en la iglesia. Y íbamos a hacer varios meses ciertos programas muy específicos, muy especiales.
en toda esa preparación estaba la parte técnica, la parte logística. Y un día, yo orando, porque como mi esposa Dios le habla en sueños, yo por eso a veces cuando en broma le digo, ya acuéstate para que te duermas y nos hable el Señor, ¿no? Pero a mí me habla mucho el Señor cuando leo la Biblia, cuando estoy a solas con Él en intimidad. Y yo recuerdo que en ese contexto de que estábamos preparándonos para servir ancianos, Dios me habló a mi corazón y me dijo esta palabra: sirve a los primeros huérfanos de la sociedad. Wow. Entonces yo me puse a pensar, los primeros huérfanos de la sociedad. Y yo dije, cierto, los ancianos son los primeros huérfanos de la sociedad. Y es más, sin pensarlo, pensé en mí mismo. Mi papá ya murió, mi mamá ya murió, yo soy un huérfano. Aunque no soy un anciano como tal, me faltan algunos años para llegar a esa etapa de ser un anciano. Yo dije, muchos de los ancianos son huérfanos mucho tiempo. Es más, cuando yo llegue a 70, 80 años, si Dios me da la posibilidad de vivir hasta ese tiempo, yo ya voy a tener un largo trecho recorrido siendo huérfano. Entonces Dios me puso eso en el corazón. Sirve a los primeros huérfanos. Los primeros huérfanos de una sociedad son los ancianos. Sí. Por eso tiene conexión esto. Sirve a un anciano y alcanzarás generaciones, porque van a haber otras generaciones que te van a ver sirviendo a los ancianos. Y a mí, como tú decías, me encanta ver a esos jovencitos que llegan, pero me encanta ver a otros jovencitos que están en la iglesia, que a veces ni siquiera su familia han estado en la iglesia, pero que están sirviendo. Y me encanta, por ahí tenemos un chico que se llama David. En uno de los videos que salieron aquí en el podcast, él dijo, amo a las ancianitas. A las señoras. A las señoras. Pero lo dijo así. Le salió del alma. Le salió del corazón, ¿verdad? Fue algo muy, muy, muy hermoso. A mí me gustó mucho que lo haya dicho, porque yo creo que muchas ancianitas lo ven y yo veo que pues, lo quieren, lo miman, lo consienten, porque es algo real. Sí. Ese amor es real y no es un amor malo, no es un amor, no estamos hablando de cosas negativas, estamos hablando de un amor cristiano. Claro. Sí. Y eso es lo que alcanza. El amor es el sentimiento más importante que una persona puede sentir, es amor. Y creo que a mí cuando hablamos de los ancianos, Uh-huh. A mí me impresiona porque creo que una de las verdades como que muchas veces olvidamos es que el evangelio de Dios dignifica a las personas. Así Sí. es. Y creo que en la sociedad no se concibe así. Más bien, muchas veces la sociedad piensa que el evangelio le quita valor a las personas, le quita valor a las mujeres, le quita valor a las personas, a los niños, ¿no? Sí. No. Pero cuando lees el evangelio de Jesús, la vida de todo el que se acercaba a Jesús tomaba un propósito sentido, nuevo, claro. un sentido nuevo, Así porque es. Dios tiene una visión con nosotros, Sí. siempre tiene una visión con nosotros. Y también, por ejemplo, esta frase propone una contracultura, porque, por Ok. ejemplo, los ancianos, el cuerpo va en deterioro, o sea, Sí. los seres humanos, nuestro cuerpo va en deterioro, pero psicológicamente hablando, es en nuestra vejez que estamos en nuestra etapa más productiva. Así es. Toda la experiencia de vida, todo el conocimiento, toda la sabiduría, aunque el cuerpo va se desgastando. deteriora, Sí. la mente y el alma siguen, ¿no? Y a veces se siente como que en la sociedad de ahora los ancianos como que les van quitando cada vez más valor. Y más espacio en la Y más sociedad. espacio porque, por ejemplo, hay muchos jóvenes que ya no quieren conectar con sus abuelos. O sea, yo creo que son contados los jóvenes que genuinamente quieren a sus abuelos, que genuinamente los quieren escuchar, ¿no? Y yo, por ejemplo, no es como que los esté condenando, porque sé que no es fácil, somos de generaciones muy distintas. Muy distintas, sí, Por ejemplo, claro. yo solo tengo una abuelita viva
Y mi abuelita luego dice cada cosa que yo me quedo así, abuela, ¿qué onda? ¿Qué onda con esas cosas que dice? Como, ¿qué onda con esas cosas que piensas, no? Pero era otra generación. Era otra generación, pero hay como una molestia, como un rechazo de otra vez va a contarme la misma historia, Ya. otra vez me va a decir esto, y otra vez me va a decir que por qué uso pantalones rotos, y otra vez me va a decir que por qué esto, que por qué no me he casado, que por qué, o sea, como que, te dicen un montón de cosas, pero ustedes en base a la Biblia, ¿cómo ven que un anciano impacta a su familia? O sea, en base a la Biblia, Sí. ¿cuál es el valor de un anciano? Yo sé que tú eres experta en eso porque te gusta mucho el tema, pero yo nada más quisiera decir esto. Bíblicamente hablando, los ancianos son los que dejan legados. Por eso me gusta tanto, porque la Biblia habla siempre que se refiere a los ancianos, se refiere al hombre, a la mujer, al anciano, a la anciana, que va dejando un legado, que va dejando huella, que están llenos de sabiduría. De hecho, en la Biblia a los ancianos se les considera sabios. No tan solo por la edad, sino porque muchos de ellos han pasado situaciones muy diversas, muy adversas, muy complejas, y si han llegado a esa edad de ancianidad, de vejez, claro, es porque han pasado tantos procesos. Por eso yo diría que los ancianos son aquellos que dejan legados a sus hijos, al resto de sus generaciones, ¿verdad? Eso es Sí. mi comentario. Ya. Yo creo que una manera de honrar a un anciano, y partiendo de lo que tú estás diciendo ahorita, que son las personas que dejan legado a sus generaciones, honrar a un anciano es nunca olvidar la contribución que ellos hicieron a nosotros, Sí, ¿verdad? sí. Es toda una historia, toda una vida. Nos amaron, nos cuidaron, nos engendraron. Yo quiero creer que yo fui deseada, yo así lo creo, pero Pues sí. yo tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia. Yo también quiero creer eso. Sí, así fue, así fue. Entonces, yo tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia, entonces, con mis padres, con mis abuelitas que me tocó conocer, mis abuelos, entonces, yo valoro esas contribuciones que ellos hicieron para conmigo, cuidarnos, proveernos, procurarnos, defendernos en los momentos de conflictos, ¿verdad? Y cuidarnos siempre, alimentarnos, proveernos para todo, ¿no? Que el hecho de que todavía recuerdo, a mi abuelita, por ejemplo, dándome dinero, a lo mejor unas pequeñas moneditas para ir a la escuela, por ejemplo, ten, hija, para tu recreo, ¿no? Y todas esas cosas que tú dices, a lo mejor era una monedita que no sé si me alcanzaba para un bombón o una galleta de animalitos, ¿no? Pero mi abuelita me daba eso, ¿no? Entonces, contribuyeron mucho nuestros ancianos, nuestros abuelos en nosotros, y yo creo que eso merece Sí. honrarlo, ¿no? Sí. Todavía tengo a mi mamá, es la que tengo viva, y a mí me gusta mucho servirle a mi mamá. La quiero mucho, siempre que voy, nunca voy con las manos vacías, es como una cultura para mí, ¿verdad? Nunca voy con las manos vacías a ver a mi mamá. Trato de estar con ella, de escucharla, de bañarla, de que su ropa esté bien planchadita, de que cosas, detalles, ¿no? De leer la Biblia con ella, llevo mi iPad y le pongo que escuche música, le pongo que escuche salmos. Wow. Y yo pienso que un día yo voy a estar en la edad de mi mamá. Y yo quiero cosechar lo que yo estoy sembrando en ella. ¿Sí? Prepárate. Yo quiero cosechar eso, ¿no? Porque quiero leer una porción de la Biblia, porque yo quiero hablar de lo que la Biblia dice, porque hablamos, ay, esa señora, pues, ¿qué onda, no? Pero mira lo que dice el Salmo 71, verso 9 en adelante, dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo: Dios lo ha desamparado, perseguirle y tomarle, porque no hay quien lo libre. Este texto habla mucho, ¿verdad? De eso, dice el salmista. Obviamente él está hablando con Dios, ¿no? Pero le dice: no me deseches, no, es una oración, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabe, no me abandones. Porque hay quienes acechan mi alma. Y pensando en este salmo, estaba imaginándome yo qué acecha el alma de un anciano. La incertidumbre, el temor, la tristeza, la soledad, el desasosiego,
Él es, porque me ha tocado verlo con mi mamá esperando que el teléfono suene a ver si su hijo que no le ha hablado le habla, ¿verdad? O su hija que no le ha hablado le hable, o su nieta que no le ha hablado le marque. Porque lo tienen, como tú decías, se nos puede cansar el cuerpo, ¿verdad? Se les puede cansar el cuerpo, pero emocionalmente sus emociones están a toda su capacidad, ¿verdad? Y ellos tienen ese registro mental, mi nieto tal no me ha hablado, o mi nieta, o X o Y, ¿no? Y todas esas cosas son lo que puede traer, como dice aquí, lo que está acechando al alma de un anciano. Wow. Y nosotros tenemos que fomentar esa cultura de honra, de pensar toda esa contribución que ellos hicieron hacia nosotros y honrar sus canas, porque honrar sus canas. Entonces, yo creo que yo creo lo que la Biblia dice, que si yo honro a mis padres, es lo que yo deseo también de mis generaciones, ¿no? Y eso es una cadena, ¿no? Que se va pasando de una generación a otra. Entonces, yo creo que honrar a un anciano es realmente alcanzar una generación. Y creo que muchas veces subestimamos como que el poder transformador que la honra trae a la vida, porque creemos que la honra solo es como que tratar bien a alguien, ¿no? Y a veces somos como que medio exagerados cuando hablamos de la honra. Pero hace un mes que estábamos en una temporada de comunidades, hablábamos con los adolescentes de la amistad. Ok. Y una de las amistades de la Biblia que a mí más me impacta es la de David y Jonathan, ¿no? Ya, sí. Para mí esa historia muestra como la importancia, uno, del legado, como dices tú, y dos, también como del poder transformador de la honra, ¿no? Porque tú decías que honremos a nuestros abuelos, ¿no? Que honremos a nuestros ancianitos, ¿no? Porque como tú dices, muchas cosas acechan su alma. Así es. Y en la carrera yo llevé una materia que se llama Procesos de Desarrollo en el Adulto Mayor. Y una de las cosas que yo aprendía y leía en esa materia era que la vejez es uno de las etapas de más depresión en la vida muchas veces. Wow. Así es. Porque es tu cuerpo el que se desgasta. Así es. Pero muchas veces los deseos de la juventud siguen siendo aún más fuertes en nuestros abuelos que lo que son en los jóvenes. Sí. Todo lo que no hicieron, en tantos aspectos de su persona, ellos siguen teniendo deseos tan fuertes que por el cansancio del cuerpo, la desatención, la desatención de a veces la familia, la soledad, caen en una depresión tremenda. Así es. Y creo que la honra puede transformar, porque por ejemplo, por la amistad de David y Jonatán, años después de la muerte de Jonatán, Mefiboset fue transformado por la honra que David había prometido en su amistad, ¿no? Sí, es cierto. Y creo que a veces, porque es importante como que nuestro servicio, usemos nuestro servicio como un conducto para transformar la vida de los ancianos, que realmente no entendemos, creo a veces, que nuestra honra les puede animar. Incluso, por ejemplo, quieren estudiar una carrera, hágalo, si es un deseo que tiene, hágalo, porque su mente tiene tanta sabiduría y creo que a veces no lo entendemos. Entonces, ¿cómo podemos servir para ayudar en esa transformación que todavía se puede? Creo yo que es muy importante este tema, porque yo hablaría en este momento a los jóvenes, a los adolescentes. Ustedes le van a inyectar un montón de vitalidad, de energía, de fuerza, de ánimo, de dopamina, si lo quieres ver así, a los abuelitos, a sus abuelitos. Y cuando en la iglesia haya la oportunidad de servir a ancianos que no sean de tu familia, súmate. Claro. Porque no sabes tú lo valioso, lo importante. Me acuerdo cuando estábamos preparando ese espacio, me acuerdo que yo vine todos los días a servir. A mí me tocaba predicar, porque parte del proyecto era predicar también. Fue una temporada de Servolución, ¿no? Sí, con los ancianos. Y yo vine todos los días con mi playera azul de Servolución y serví mesas. Jugué. Casi no bailé porque no soy bueno para el baile, pero yo vi a otras personas bailando, transportando, sirviendo. Pero yo principalmente era recibirlos y servir mesas.
Muchacho, me decía la ancianita, tráeme más tortillas. Y ahí iba yo con las tortillas. Muchacho. Así me decían. Jovencito me llamaba, venga pero ancianita, muy ancianita. Y yo iba, sí, algo más agua, más, quiere un poquito más de guisado, sí. ¿Y cómo comían? Y hay personas que decían, ella ya ni come. Y aquí comía. Y aquí comía bien, porque estaba con otros ancianos, Sí. estaba con gente como nosotros que les estaban sirviendo, Claro. que los estaban amando, que los estaban recibiendo. Y me acuerdo cuando les prediqué el viernes, cuando vieron que ya vine y yo les prediqué, vieron, ok, y me escucharon con mucha atención. Sí. Ese Qué es padre. un efecto importante. Qué tremendo es hacer lo que dice la Biblia, no desecharlos en el tiempo de su vejez. Exacto. Sí. Como personas, como dicen, ay, ¿ya qué ganamos con servir a ancianos? ¿Cuál es la ganancia? La ganancia es alcanzar sus generaciones. Sí, Porque el exacto. testimonio viviente va a quedar. Va a haber una generación que se va a recordar que su papá, que su abuelito, que su mamá, en el tiempo de su vejez pasó un momento feliz, ¿verdad? Comió, rió, Sí. bailó, se juntó con más ancianos, con más ancianas, escuchó la palabra de Dios, entregó su vida a Jesús. Y eso es un legado, ese es un legado. No, Sí, yo de fe. te he platicado a ti que tengo un anhelo muy grande de que se levante un grupo. Ya se hizo un intento Sí. y me gustó mucho cómo lo hicieron Rosalba y Eva. Sí. Me encantaría que ellas siguieran. Bueno, ya las estoy Sí. balconeando aquí, ¿verdad? Pero me encantaría que ellas siguieran. Tengan un grupo focal Sí, de un ancianos. grupo focal. Tengamos que la iglesia tenga atención a ese grupo focal de Y la que iglesia, ¿verdad? se sume alguien más, algún Claro. otro hombre, alguna persona, Y ¿verdad? Me mi encantaría. última pregunta para ustedes. Ujú. El otro día yo estaba escuchando una predicación de el pastor Jordan Durso, Ok. que es el papá de De Chris Durso. De Chris Durso. Ujú, Chris Y él Durso. estaba hablando del primer milagro que Jesús hizo de Ujú. transformar el agua en Sí. vino, ¿no? Ujú. Y él decía él decía como si yo fuera Dios, él ya es un anciano, si Sí. yo fuera Dios mi primer milagro sería resucitar un muerto, ¿no? Wow, ¿no? Y él decía, pero el primer milagro de Dios fue salvar de vergüenza cultural a una familia. Ya. Ujú. Porque en esos tiempos, si se te acababa el vino, o sea, él explicaba que en esos tiempos de la Biblia era la familia del novio el que daba la fiesta, ¿no? El que pagaba toda. Debería El que volver es- esa cultura, ¿no? muchachos. El que servía el Y vino. de hecho él le dijo a los Muchachos. muchachos como de, ahorren, ¿se quieren casar? Pues Ahorren. sí, Pues sí. estoy muy de Y acuerdo. decía que había veces que hasta ahí la familia de la novia, si no les gustaba la fiesta que tiraron para la boda de su hija, los demandaban. Dios mío. Había demandas porque se les acabó el vino, porque no estuvo bien la comida. Se los demandaban, ¿no? Les acabó la barbacoa de cordero. Entonces, dice, Jesús, su primer milagro fue salvar de vergüenza Wow, qué a una impresionante. familia. Así es. Y él lo aplicaba y decía, con Jesús, lo mejor siempre lo guarda para el final. Wow. Sí, Ya, porque dijeron que el vino se había servido. Exacto, él lo el decía mejor como vino de, se sirvió al siempre último. decían, el mejor vino se sirve primero y ya cuando están borrachos, pues ya les sirven el peor porque ya no lo van a sentir, porque ya están borrachos. Pero decía, pero tú guardaste el mejor vino para el final. Wow. Y él lo decía, lo mejor Dios lo guarda para el final. O sea, lo que estás viviendo en tu vida ahorita no va a ser lo mejor va a ser para el final. Entonces, como que me gustaría que cerraran con cuál es su deseo para la vejez de las personas de nuestra iglesia. O sea, ¿qué es Sí, lo que yo les desean? quisiera, como tú vas a concluir con la lectura y la oración, yo quisiera mencionar que en mi corazón hay un deseo, como ya dije, de servirlos focalmente, pero de verdad yo tengo un sueño de que un día Emmaús pueda tener un lugar, no un asilo de ancianos, no me gusta ese concepto, una casa donde ancianos que no tengan posibilidad de vivir, puedan vivir y terminar los días que Dios les regale de vida, pero en un ambiente así como el que mencioné. Agradable. Donde bailen, donde rían, donde juegan, donde hombres y mujeres jóvenes, como ustedes que están escuchando este podcast y viéndolo, los sirvan, jueguen con ellos, platiquen con ellos. A mí me tocó ver a un anciano que había perdido a su esposa en la pandemia. Fue durísimo. Y ese anciano era mi vecino. Entonces se iba al árbol que está cerca de mi casa y ahí pasaba horas. Y de repente yo lo invitaba a la casa, mi esposa le preparaba alguna comida y de repente sacaba el dominó yo. Y ahí jugábamos con él Sí. 1 hora, estando ahí con él.
Ya cuando iba pasando la pandemia, yo me tuve que reintegrar a actividades y ya no tenía tanto, y de repente pasaba y decía, Tanto tiempo. Sí, ya no tenía tanto tiempo. ¿Cuándo nos echamos un dominó? Voy a apartar el tiempo. Yo procuraba, no lo hacía tanto como cuando estábamos en pandemia, pero lo procuraba. Y sí, y creo que es eso. Eso es lo que está en mi corazón, poder tener un día, una casa donde podamos servirlos. Así es. Vamos sueño a con tomar eso. una pausa y les voy a poner algunas fotos de el Servolución que tuvimos para ancianos, y vamos a volver para que la pastora diga sus deseos y pueda orar por ustedes. Muchísimos testimonios de ese Servolución, Sí. así que ¿por qué no? Estuvo ¿Por qué? interesante. ¿Por qué no terminas tú diciendo tus deseos y No, yo sueño, dándonos una comparto oración? mucho el corazón del pastor, de verdad que los ancianos tengan un lugar donde no sean abandonados, donde no sean olvidados, sino sean cuidados, sean atendidos, sean Que escuchados, Dios nos sean ayude, nos provistos. Ok, así, que Sí. acaben sus días en paz, con felicidad, porque sueño eso para los ancianos, porque es lo que yo deseo para mi mamá, que es la anciana más cercana que tengo a mi familia en este momento, ¿verdad? Eso anhelo. Anhelo que mi mamá termine sus días en paz. Siempre se lo digo, mamá, tu alma. Y yo creo que así como ama a mi mamá, así quisiera yo ver a muchos ancianos que su alma está siendo atendida para que en su encuentro con Dios Sí, vivan eternamente. Así es. muy bien. Ujú. ¿Por qué no oras por nosotros? Ay, Dios mío. Y por los ancianos de nuestra Por iglesia. los Y ancianos. por los jóvenes, y por los que haya una jóvenes, pasión en amor por que servirlos. sí es cierto. Sí, Y ora por el que Dios supla para hacer este proyecto, porque es un proyecto que de verdad está en mi corazón. Me encantaría tener esa posibilidad. Ujú. Yo quiero leer solamente el verso 9 que ya leí y quiero hacer como una oración identificatoria, ¿no? Con Dios, como si yo fuera una anciana que le dice a Dios, no me deseches en el tiempo de la vejez. Ujú. Sí, cuando mis fuerzas se acaben, no me desampares. Sí, es una oración intercesora por todos aquellos hombres y mujeres adultos mayores que están padeciendo dolores del alma, del cuerpo. Que Dios venga a su encuentro. Padre, oramos en Dios. esta hora en el nombre de Jesús y te digo, Padre, no me deseches en el tiempo de la vejez. Me identifico con el dolor, con la angustia, con la tristeza, soledad. con la soledad, con el abandono, con la escasez, Señor, de muchos Dios. hombres y mujeres ancianos, Señor. Algunos ya no se pueden valer por sí mismos, otros sí, Padre, pero el alma la tienen turbada, triste, angustiada, Señor. Porque nosotros, sus hijos, no estamos haciendo lo que es conveniente, lo que es correcto. No estamos honrando sus canas, Señor. No estamos, Padre, recordando todas las contribuciones que ellos hicieron por nosotros en su tiempo, en sus esfuerzos, con lágrimas, con dolores, nos han cuidado, nos amaron, Señor. Y nosotros hemos olvidado, Padre Celestial, esas contribuciones. Y hoy te pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos, Padre, porque los hemos desechado en algunas ocasiones a nuestros ancianos, empezando por los de la propia familia, Señor. Y hemos desechado al vecino, al amigo, a la persona que tenemos cerca. Pero en esta hora oramos que vuelvas a ponernos, Señor, en nuestro corazón, tu corazón, Señor. Sí, Ese corazón que dice, Padre Celestial, que tú nos amas con amor eterno. Pon ese amor eterno, pon ese amor, Señor,
en cada una de las generaciones, Padre, que formamos parte de las familias, en los bisnietos, en los nietos, Señor, Sí, en Señor. los hijos, Padre, que todos sigamos ese ejemplo, sigamos esa bendición, sigamos, Señor, esa enseñanza de que honremos las canas de un anciano, Señor, de que proveamos para los nuestros, como dice la Biblia, para que no seamos, no nos encuentres, Padre, peores que un incrédulo sin hacer lo que tú nos has mandado, Señor. Bendice, Señor, las generaciones, bendice a nuestros adultos mayores, danos la gracia, la capacidad económica y la capacidad humana, Señor, de poder crear ese espacio para el cuidado de nuestros ancianos. Padre, afirma en el corazón de quienes ya has puesto el deseo de atender a los adultos mayores, Señor, y oramos que como iglesia nos permitas tener ese espacio, Señor, digno, que dignifique, Señor, la vida de los adultos mayores, de los ancianos, de los abuelos, de las abuelas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que también sean dignificados perteneciendo a una sociedad que los abraza, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos todo lo que no hemos hecho bien, y aquí estamos pidiéndote, Señor, que nos reconcilies primero contigo para que nos reconciliemos con nuestras generaciones. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por estar conversando Sí, conmigo muy inspirador. en este episodio. Y a los ancianos de Emaús y de Dios nuestra los ciudad, bendiga, los abrazamos. los amamos, son de los mejores servidores que tenemos. Sí. Wow. Los amamos mucho y deseamos eso para ustedes. Claro, así es. Que ustedes puedan decir, el mejor vino Dios me lo guardó Wow. para el final. Híjole. Entonces, Dios Y los lo bebí en la bendiga. iglesia. Y lo bebí en Y lo la bebí con los creyentes, ¿no? con su familia, Con con la familia, sí, así es. la iglesia. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bye. Adiós.